Segunda de Corintios 13, versículo 10. Segunda de Corintios 13, 10. Esta enseñanza les va a ayudar a ustedes a tener un conocimiento equilibrado para que no se los coman los lobos. Sí, así de sencillo. Para que no abusen de ustedes, para que no los manipulen. Y a la vez nos ayuda a nosotros para medir nuestras acciones en el ejercicio de la autoridad espiritual. Entonces vamos a leer 2 Corintios 13, 10. Dice así: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. El apóstol Pablo era un verdadero apóstol que sabía y entendía perfectamente que la autoridad que Dios le había dado era para edificar a las vidas de los creyentes, para llevarlos a la madurez, para formarlos a la imagen de Cristo, y que esa autoridad no era para destruir a las ovejas. Y en estos últimos, en los pastores, o sea, en el ministerio pastoral, es en lo que yo me voy a centrar, de cómo existe el abuso en la autoridad que se ejerce. Entonces el abuso de la autoridad ocurre cuando un pastor, un apóstol, un profeta, un sacerdote católico maltrata a las ovejas, cuando las manipula, cuando las presiona, las coacciona. Fíjense, hoy es el día de elecciones aquí, pero previo a las elecciones es increíble que pastores se hayan metido en la manipulación de la gente para que voten por tal partido. El trabajo de los pastores es enseñar el evangelio, no andar metidos en la política. Eso a mí me da una vergüenza, me da pena ajena, ¿sí? El abuso espiritual se da cuando un líder espiritual utiliza su autoridad obligando a la gente a obedecer ciegamente, a pesar y aún de hacerlo por encima de los parámetros bíblicos. Entonces el abuso de la autoridad se caracteriza por algunas conductas, unos rasgos muy distintivos. Por ejemplo, hay una manipulación psicológica con argumentos extrabíblicos, manipulan las emociones de la gente. Por ejemplo, le dicen: si te vas de esta iglesia, te va a ir mal, todo se te va a caer, tus hijos se van a ir a las drogas, tu marido se va a ir con otra mujer si tú te vas de esta congregación. Y claro, la gente ignorante del conocimiento de la Biblia les cree a estos manipuladores. Acciones que humillan, que menosprecian la dignidad de las personas, los intimidan constantemente. Recibí un correo aterrador de unas personas que decían que habían salido de una iglesia y que el pastor las mandó golpear, y que uno de los golpeadores era un ujier. Y tú dices: ¿hasta dónde vamos a llegar? Sin embargo, los miembros de esa congregación siguen defendiendo al pastor. Es increíble. Exigen sumisión a su autoridad sin derecho de réplica, y cuando la gente percibe el abuso, se escudan estos hombres en el famosísimo eslogan ese de: no toquéis al ungido de Jehová. Hay un control irracional sobre el derecho que tienen los cristianos a tomar decisiones de índole personal, de índole espiritual, y hay un control sobre ellos que raya en lo irracional. Es un abuso tal que, por ejemplo, alguien me escribió y me dijo: pastor, yo estoy enamorado de una muchacha de mi congregación, tenemos 1 año de novios, nos queremos casar. Fuimos con el pastor y me dijo: no te cases con esa. ¿Cómo no? Si es la que yo amo. No, yo te voy a decir con quién te cases. Imagínate nomás. ¿Qué son esos abusos? Pero ese tipo de hombres abusan por la ignorancia de las personas, ¿sí? Esa es en realidad la raíz. Satanás opera, fíjate, en términos generales, y tiene al cristiano ahí todo temorizado y todo en base a la ignorancia que usted tenga de Dios, aunque sea cristiano, ¿sí? Entonces, decisiones que se tienen que tomar de manera personal, ellos hacen creerle a la gente que Él es el que debe de decidir por ellos, cuando la Biblia dice todo lo contrario. Jesús dijo: mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Entonces, si usted es oveja del Señor, usted tiene la capacidad de oír a Dios,
Por lo tanto, usted tiene el Espíritu Santo y la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Dios nos puede guiar a cada uno de manera individual, porque el cristianismo es individual. Es una relación personal con Dios. Entonces, ese es algo que Dios nos dio esa bendición de poder escuchar a Dios. Pero mientras más ignorantes permanezcan de estas cosas de Dios, las personas que van a las congregaciones son más fácilmente manipulables. Son como los caciques que tienen a los indígenas allá en Chiapas, en Tabasco, en la ignorancia. A ellos no les interesa que ellos estudien, y está comprobadísimo que un indígena, por más humilde que sea, que se prepare y llegue a la universidad. Tenemos el ejemplo más claro en nuestra nación, Benito Juárez. Él era un indígena zapoteco, ¿sí? Y él llegó a ser abogado, y llegó a ser presidente de México, y es tenido como como de los héroes más grandes de México, y era un indígena. Pero él se sublevó, se levantó, no quiso quedarse en la ignorancia. ¿Por qué? Porque cuando hay ignorancia es más fácilmente manipulable la gente. Y esto también se ve en las iglesias. Por eso muchos pastores no enseñan las escrituras, porque saben que al enseñarlas ya no pueden manipular a la gente, ya no pueden abusar de ellas. Entonces, cuando alguien no se somete a su autoritarismo, los presionan, los acusan falsamente, los critican, los etiquetan negativamente y los tachan y les ponen calificativos. Eres un desobediente, dicen, eres un rebelde, eres un falto de fe, apóstata, dejaste la visión, dicen, enemigo de la iglesia, y hasta los tachan de endemoniados a los pobres ovejas. Muchos provocan aislamiento o separación de la familia, de los amigos. ¿Saben cuál es el promotor en estos últimos años de disgregación de las familias que más divorcios está provocando? El sistema G12. Cuando alguno de los dos, el esposo o alguno de los dos, no está, empieza a abrir los ojos, así como a entender, oye, no estoy de acuerdo porque la Biblia dice lo contrario de lo que estamos haciendo. Entonces va y le dice al pastor, oye, pues fíjese que mi esposo no está de acuerdo con la visión, divórciate de él, les dicen, así, claramente. Y esto no lo puede negar nadie, porque hay un montón de testimonios a donde voy, país que voy, siempre, pastor, me quitaron a mi esposo, me quitaron a mi esposa, los del G12, porque los hacen renunciar, ¿sí? Estorba la visión, estorba tu servicio a Dios, renúnciate y que Dios te dé un hombre conforme al corazón de Dios. Fíjate nada más, puras aberraciones. Y en el extremo de los casos llegan al abuso sexual, muchos de los líderes espirituales. Bueno, está el sonadísimo caso del padre católico fundador de los Legionarios de Cristo, el sacerdote Marcial Maciel. Este señor violó más de 200 niños, algunos ya dicen que 400, vaya usted a saber. Pero su autoridad que él tenía la usó para destruir la vida no solo de esos niños, que hoy son hombres, muchos de ellos, algunos se han suicidado, no pudieron con semejante abuso. Y han destruido la fe de muchos, y decimos, sí, qué malvados, que se vayan al infierno. Pero espéreme, vamos a hacer una autocrítica hacia la iglesia evangélica, hacia nosotros. Hoy abundan los líderes que abusan sexualmente de personas. Ahorita mismo hay un escándalo en Colombia de un pastor que ahorita tiene una demanda penal, está escondiéndose el cobarde. Demanda penal por abuso de 40 mujeres en su congregación, y entre ellas adolescentitas de 13, 14 años. Increíble. Y nos asustábamos de que allá los católicos, no, espéreme, la corrupción del hombre está en el corazón. Entonces es una realidad todo esto. El abuso de la autoridad destruye la vida espiritual de las personas, porque las inhibe a conocer a Dios, las inhibe, las estanca a hacer la voluntad de Dios, les impide crecer y les impide madurar. Déjeme darle algunas características de los líderes que abusan, que ejercen su autoridad de una manera abusiva. Por ejemplo,
Este tipo de líderes tiene una personalidad extravagante. ¿Qué es extravagante? Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que alguien extravagante es alguien que hace o dice cosas fuera de lo común. Es alguien raro, extraño. Y déjeme decirle algo que algunos de estos líderes dicen. Por ejemplo, esta es mi iglesia, dicen ellos, y aquí mando yo. Eso es totalmente extraño y raro, bíblicamente hablando. Porque el dueño de la iglesia, ¿quién es? Cristo es el dueño de la iglesia. Él fue el que pagó por la iglesia. Nosotros los hombres nada más nos delegó autoridad, pero para edificar a la novia de Cristo, a los que son ustedes, no para manosearlos. ¿Sí? Este tipo de líderes tienen una actitud, se ponen en una actitud súper espiritual y dicen cosas como: hermanos, ya llevo ayunando 50 días con una barriga de 2 metros de diámetro. Y ponen carita de Juan Diego recién levantado y están allí y la gente dice: ay, mira qué piadoso es nuestro pastor, dicen, qué tremendo, y estoy recibiendo muchas revelaciones. Este tipo de gente siempre está teniendo visiones extrañas, raras. Yo estaba orando, hermanos, y me salí del cuerpo y empecé a darle vuelta a toda la tierra. Yo la vi como si anduviera en el transbordador de los americanos, y la vi, y el Señor me dijo: pídeme la tierra y te la doy. Entonces yo se la pedí, hermanos. Dios nos dio la tierra, vamos a gobernarla. Y lo tremendo es que todos dicen amén. Ahí están las ovejillas, amén. Increíble. Pero así se da, hermanos. Tienen un espíritu mesiánico, es decir, son personas que dicen: sin mí este ministerio no existiría, dicen. Uy. Todo esto que se ve existe por mí, todo esto ha progresado por mí, dicen. Uy, yo cuando escucho gente así, viene a mi mente así, pero de una manera fácil y fluida, Nabucodonosor paseándose en los palacios de Babilonia. Esta es la gran Babilonia que yo hice con la fuerza de mi poder, con mi sabiduría, con mis habilidades. Así estos dicen. Entonces dicen cosas como: usted está obligado a obedecerme incondicionalmente porque usted conoció a Dios bajo mi liderazgo, dicen. Predicaciones, estos hombres predican, sus predicaciones son vacías, carentes de verdadero alimento espiritual. Y tal parece, y la gente en su ignorancia deduce que mientras más grita el predicador, está más ungido. Aunque si analizas lo que dice, no dice nada, pura verborrea verbal, o como dijo alguien, pura diarrea verbal, porque hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y no dicen nada. Y todo ese mugrero que hablan, este tipo de líderes lo maquilla con un versículo y la gente dice: es bíblico, es bíblico. Qué lamentable situación también de las personas, de las ovejas. Hay una autoexaltación, siempre están hablando de ellos, siempre están hablando de sus éxitos, de sus logros, de sus viajes, de sus proyectos, y no les hablan de Cristo a las personas. Entonces ellos, de una manera consciente, la gran mayoría de estos líderes abusivos se ponen en el lugar de Cristo, ¿sí? Entonces la gente los empieza a idolatrar. Este tipo de líderes tienen una autonomía extrema. O sea, nosotros podemos recibir directamente de Dios, ¿verdad? Pero ellos manifiestan una autonomía extrema, es decir, tienen una actitud orgullosa, dependen de ellos mismos, de sus habilidades, de su inteligencia, inventan sus propios métodos para gobernar la iglesia, aunque hagan a un lado lo que Dios dejó escrito en su palabra. Tienen un espíritu de control, o sea, manipulador. La Real Academia Española define manipulación como manosear, escuche, manosear con habilidad maligna y artera las cosas, torciendo la verdad, dice el diccionario, para conseguir sus propios fines. Y uno de esos rasgos es que este tipo de líderes abusivos manipulan las escrituras,
la manosean con una habilidad maligna y artera, tuercen el verdadero sentido de los textos para salirse con sus propios fines. Ustedes valen la sangre de Cristo. Para que venga cualquier lobo y se los trague, no se vale. Por eso hay que abrirle los ojos. El Señor le dijo a Ananías: tú no juzgues mal, ¿a quién escojo yo? Cuando le dijo a Ananías que iba a enviar a Pablo, que se había encontrado con Jesús, ¿se acuerdan? En el camino y quedó ciego. Y dice: no, tú no digas que el instrumento escogido me es este, porque Él abrirá los ojos de la gente. ¿Cómo se le abren los ojos a la gente? Por medio de la explicación de la palabra de Dios. Y por eso muchos líderes abusivos no hablan de la Biblia, porque ellos saben, son lobos. Ellos saben que en el momento en que le enseñan a la gente las escrituras, se van a dar cuenta de todas sus delincuencias en el púlpito, de todos sus delitos que un día pagarán. Entonces, manipular es manosear con esa habilidad maligna. Y este video, dice este predicador, está ahí en la televisora Enlace, y están en la onda esa de pactar, ¿no? De que pues, tú mandas una lana y nosotros oramos y Dios te hace el milagro. Entonces está diciendo él que tuvo una revelación. Dice, ¿se acuerdan de las bodas de Caná? Dice, cuando María se acercó con su hijo Jesús y le dijo: se les acabó el vino, dice este manipulador. Dice: Dios me reveló lo siguiente: María tenía una licorería. Qué increíble, ¿no? Bueno, sí, repito, ustedes se ríen porque ya ven, pero el que tiene los ojos cerrados no puede ver. Y dice amén. Dice, entonces ella fue con Jesús, dice, y ella esperaba que Jesús le dijera: ¿no tienen vino? Véndeles tú. Y la venta hubiera sido bastante grande para obtener una gran ganancia en la venta de vino. Dice, pero esta María, esto me reveló el Espíritu Santo, dice, ella cuando va con Jesús y Jesús convierte el agua en vino, en realidad ella se negó a la ganancia. Fíjate nomás, se negó a la ganancia, aunque dentro de ella esperaba que Jesús le dijera: véndeles tú. Entonces, al Jesús hacer el milagro, ella ya no obtuvo ganancia. Y lo mira a la cámara y dice: usted que va a hacer un negocio, que quiere obtener ganancias, niéguese a la ganancia. Usted que tiene dinero ahí abajo del colchón, no sé cuántas cosas dice, usted niéguese la ganancia como María y mande su dinero a Enlace. Ahí está en TUYU, búsquenlo. María y su licorería, y así lo van a encontrar. Es una aberración, bueno, claro, algunos pensarán: no, te estás burlando de él. No me estoy burlando, les estoy abriendo los ojos a la gente a través de la obviedad de lo que es la palabra de Dios. Esa es pura y vil manipulación. Y como ese caso hay un montón, hermanos. Entonces estos tienen ese espíritu de manipulación, son incapaces de escuchar consejos. Nunca se me olvida que le escribí yo a un pastor de esos que tuercen así como el que les acabo de mencionar. Le dije: oye pastor, mira, con todo respeto, pero eso que tú dijiste sobre este pasaje, no hay vestigios en toda la historia del cristianismo de que sea la interpretación que tú dijiste. Y él me contestó amablemente y me dijo: sí, yo lo sé, dijo, pero a mí me funciona. Tienen una posesión de los bienes del ministerio, o sea, de todo lo que se va acumulando en propiedades. Ellos se sienten los dueños de todo. Todo lo ponen a su nombre, los auditorios, los edificios de las escuelas, los centros de recreación para los hermanos, todo lo ponen a nombre de ellos. Pregunta: ¿eso es algo justo? No. No, ¿por qué? Porque en el momento en que sucede algo, como está a nombre de ellos, ellos se quedan con todo. ¿Sabe que de las propiedades que tiene Casa de Oración, como este auditorio, en las escrituras aparece un grupo de personas? ¿Sí? En las escrituras. Y hay una cláusula que dice que ninguno
puede vender sin que los otros restantes firmen. Entonces, si yo quiero hacer mi tranza, si yo no puedo porque tengo que convencer a Adrián y le tengo que dar una lana, ¿no? Y lo tengo que convencer a Chava, a Toño, para que todos firmemos, agarramos el dinero y nos pelamos a Estados Unidos. Porque esto vale millones de pesos. Pero ¿de quién fue ese dinero? ¿De quién es ese dinero? ¿Es de nosotros? No es de nosotros. Y esta gente pone todos los bienes del ministerio, todo está a su cuenta. Ni siquiera la cuenta de banco está a mi nombre. Ahora, yo decidí poner ese candado por consejo de gente que me ha asesorado por años. Porque de esa manera hay una protección. ¿Entienden? Yo no puedo abusar de los bienes. No puedo agarrar nada. Pero yo mismo puse el candado. Porque también sé que Satanás tienta. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Pero estos hombres tienen una ambición tal que todo lo ponen a su nombre. Yo viví un caso con un amigo del ministerio, un pastor, un hermano de aquí de la congregación que murió hace un par de años, pero él duró más de 25 años aquí en la iglesia. En aquellos tiempos me dijo, hermano Chuy, yo tengo un terreno, me dijo. Yo lo quiero donar a casa de oración para construir ahí un edificio. Estábamos en un localito pequeñito aquí cerca, en ese tiempo. Bueno, ni tan pequeño, porque ya éramos como 700, 800 personas. Pero, pues estaba creciendo la congregación, entonces me dijo, vamos a ver el terreno. Y lo vimos, lo vi el terreno, pero estaba muy chiquito. Lo que más se podía construir era para 400 personas. Entonces yo le dije, hermano, muchas gracias, pero no nos sirve el terreno, está muy pequeñito. Entonces le dije, pero tengo un amigo, un pastor, que está buscando, ha empezado una congregación y está buscando un lugar y a lo mejor a él le gusta, es atractivo para lo que ellos quieren hacer. Y lo entrevistamos y le regaló a él el terreno. Pasado un tiempito me di cuenta que este pastor, que por cierto ya murió hace como unos 7 años, joven, él puso el terreno y construyeron, a su nombre lo puso. Entonces cuando yo me enteré le dije, oye hermano, ¿sabes qué? Eso no es bien, no está bien, es algo inmoral, es imprudente. No, ¿por qué? Me dice, yo soy el pastor. Le digo, pero si algo pasara, tú debes de dejar algo o quitar ahí, poner varios nombres, porque tú puedes hacer mal uso en una de esas que el diablo se cuela. Y me dice, no, así lo voy a dejar. Y así lo dejó. Bueno, él murió. Me acabo de enterar que la familia de él nada que ver con el Señor, ya lo pusieron a la venta. Eso es totalmente inmoral. Ese auditorio, ese terreno debe ser donado, porque no le pertenece ni a la familia del pastor. ¿Están comprendiendo? Porque eso es de la iglesia, de los hermanos, de los cristianos, y eso debería ser donado. Bueno, la historia muestra todo lo contrario. Hombres adueñándose de todos los recursos que la misma gente da en su generosidad. Tienen una codicia desvergonzada, no tienen escrúpulos para saciar su codicia, inventan toda clase de artimañas para despojar a los hijos de Dios. Generalmente usan textos del Antiguo Testamento que ya no tienen vigencia en el Nuevo. Y por último, tienen lo que yo llamo infalibilidad evangélica. Por años yo me acuerdo que escuchara maestros incluso de la Biblia que decían, no, los católicos allá tienen su papa, ellos creen que es infalible porque hay un dogma dentro de la iglesia católica que el papa es infalible. ¿Qué significa? Que no se equivoca. Cuando él dice cosas de doctrina, él no se equivoca. ¿Ustedes creen eso? Pues no, pero un día me la reviró a mí un católico y me dijo, nosotros tenemos una, pero ustedes, casi todas las iglesias cristianas tienen un papa que se cree infalible, que no se equivoca, lo cual es mentira. Somos seres humanos que nos equivocamos, ¿sí o no? En su momento yo les voy a explicar la diferencia que existe en los errores humanos y los pecados.
porque a algunos les cuesta trabajo encontrar la diferencia y no es lo mismo. Errores humanos todos tenemos, pecados todos cometemos, pero es diferente, ¿sí? Yo puedo tener un error humano qué sé yo, a lo mejor vengo cansado y no saludo a alguno de ustedes y ya me tacharon de soberbio y no sé cuánto, y no me saludó, no, lo que pasa es que se cree muy... Y en fin, entonces el resultado es que las personas que están sometidas a este tipo de líderes abusivos, en lugar de experimentar el crecimiento espiritual, pues terminan atrapados en un sistema abusivo que daña sus corazones, que los vacuna contra el evangelio, porque los humilla, los utilizan como simple objetos, y ellos al final de unos años bajo liderazgos abusivos se dan cuenta que los estafaron, que vivieron a expensas de ellos, se dieron cuenta que mientras tenían, valían. El otro día una señora me dice: ay, hermano, quiero pedirle disculpas. ¿De qué, hermano? ¿Qué me hizo? Dice, bueno, es que yo la verdad, pues tengo unos años aquí, aquí nací, yo nunca había ido a otra congregación. Entonces fui a los Estados Unidos y estaba allí con unos familiares cristianos y fui a su iglesia de ellos. Y cuando entré y empecé a oír todo, yo dije, yo pensé que el hermano Chuy exageraba. Y dice, no, mira, hasta el hocico de lobo le veía al que estaba hablando ahí. Dice, mire, pastor, hasta entonces valoré lo que nos ha enseñado. Entonces dice, mire, mi familia, qué tremendo, ¿verdad? No, dice, no está tremendo. Luego quiero hablar con ustedes. No, dice, después que hablamos se me echaron encima. Les decía, vean la Biblia, miren, lean todo el pasaje y verán que no dice lo que dijo. Y se tragan a las ovejas y las tienen engañadas, manipuladas. Pero vamos a ver a Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? Él es nuestro ejemplo de liderazgo espiritual. Vamos a ver en Hechos 10:38. Hechos 10:38. Dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Mira, dice, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si ustedes leen todo el pasaje y los evangelios, nunca se ve que Jesús les dijera, ¿tienes un hijo endemoniado? Pacta con Dios por tal cantidad. Mientras más grande sea tu ofrenda, más va a ser la grandeza del milagro. Nunca se ve. Porque ese Jesús que predican esos, no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia le dijo a sus discípulos, vayan, los envió, sanen a los enfermos, dicen, háblenles las buenas noticias, liberen a los endemoniados, háblenles de las palabras de la esperanza, del evangelio. Y ellos salieron obedeciendo. Y dice que regresaron maravillados de que aún los demonios se sujetaban en su nombre. Pero ellos llegaron no como los de hoy, que llegan con los bolsillos llenos de dinero, ¿sí? Hasta maletines usan ya para ponerlos enfrente en los púlpitos. No. En otras palabras, Jesús les había dicho, den de gracia lo que recibieron de gracia. Así dice la Biblia, ¿no es cierto? Así dice, y eso es lo que tiene que hacer todo líder espiritual, hacer el bien, sanar a los oprimidos por el diablo. ¿Y cuál es la manera de sanar a los oprimidos por el diablo? ¿Qué dijo Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, en la medida en que un ministro ejerce su autoridad enseñando el evangelio, es la libertad que está dando a los hijos de Dios, de la ignorancia, de la esclavitud, del engaño, del pecado. Entonces Dios nos dio autoridad con el propósito de edificar las vidas de las ovejas.
El propósito de la autoridad espiritual no es destruir a las ovejas, es alimentarlos, no es para abusar de ellos, no es para manosear al rebaño, sino alimentarlos, fortalecerlos, sirviéndolos, enseñándolos, equipándolos, para que de esa manera puedan cumplir el propósito de Dios en sus vidas. ¿Ustedes quieren cumplir el propósito de Dios en sus vidas? Pablo oraba por los colosenses, por los efesios, y oraba para que Dios les diera un conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Y por eso les enseñaba la palabra de Dios, porque la única manera en que podemos tener entendimiento y revelación de la voluntad de Dios es cuando se nos enseña la palabra de Dios. Es la única manera, no hay otra manera. Entonces, el deseo de los líderes abusivos por dominar a las personas, pues es una señal clara de que están siguiendo su propia voluntad, siguen su propia avaricia, no están sometidos a la autoridad de Dios. Por eso dicen, esta iglesia es mía y aquí mando yo, claro, porque esa no es la iglesia del Señor. Esa no es la iglesia del Señor. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Ciertamente Dios ha delegado a hombres su autoridad, pero si estos abusan de su autoridad y transgreden los principios de la Biblia, usted debe de obedecer a Dios antes que a los hombres. Pablo, no lo busque. En Hechos 20, después lo lee, es todo el capítulo, él les dijo a los pastores, les dijo, mirad por vosotros mismos y por el rebaño, en que el Señor, el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero aún de entre vosotros, dicen, levantarán hombres que hablarán perversidades y arrastrarán detrás de ellos a los discípulos del Señor. Ahí está la advertencia. Por eso él en Gálatas 1:8 se incluyó a sí mismo. Y Gálatas 1:10 dijo, mas si aún yo, un ángel del cielo, les anuncia un diferente evangelio que el que ya está enseñado, está bajo maldición. Sea anatema, eso significa. Pero para fin de saber si es bíblico o no, ¿qué tienen que conocer? La Biblia. ¿Y quiénes son los responsables de enseñarles las Escrituras? Nosotros. Entonces miren, cuando un líder espiritual abusa de su autoridad, no estamos obligados a obedecer, porque los mandamientos de Dios están por encima de cualquier ministro. La palabra de Dios es nuestra autoridad. Pero vean este último pasaje, Mateo 20:25, para cerrar, como dicen acá, con broche de oro. Mateo 20:25. Vaya conmigo ahí. Mateo 20:25, dice así. Entonces Jesús, llamándolos, o sea, a sus discípulos, a sus 12, dijo, pongan atención lo que les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y también sabéis que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Aquí hay varios puntos que rápidamente quiero resaltar. Uno es el verbo saber, sabéis, bien que lo saben, que los gobernantes se enseñorean de las naciones. En ese tiempo Roma sojuzgaba Palestina, pero con la punta del pie, con el pie en el cuello. Había leyes tan injustas, todas a favor de los romanos, que una de esas leyes decía que un romano podía obligar a un judío a cargarle su carga por 1 milla. A eso se refirió Jesús cuando dijo, si te obligan a llevar su carga por 1 milla, ve con él 2. Era una ley totalmente injusta que violentaba sus derechos netamente humanos, ¿sí? Nadie puede, qué leyes tan abusivas, ¿no? Entonces Jesús le está diciendo, ellos, los romanos, se enseñorean de las naciones, los pisotean, los maltratan, abusan de ellos, ejercen su autoridad de una manera abusiva, y ustedes lo saben. Y los discípulos, imagínenselos así todos.
¿verdad? Y el apóstol Juan así, y Pedro haciéndose así. Mira lo que le dice en el 26. Mas entre vosotros, ¿qué? No será. Me gusta eso. ¿Les gusta eso? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? ¿De enseñoreamiento? Si Él nos enseñoreó, ¿tú crees que va a permitir o va a justificar a los que se enseñorean y pisotean a las ovejas? Créeme lo que no. Algunos dirán, ¿y por qué Dios permite? Es una pregunta legítima. ¿Por qué Dios permite? Pues ¿saben qué? En realidad los que permiten son las ovejas. Porque ahí está la Biblia. Lo que pasa es que creen todo lo que les dicen. Pero en el momento en que, como los cachorritos, empiezan a abrir los ojos, dicen, ay, entonces ya empiezan a ver las verdades de Dios. Y dicen, no, a ver, ¿cómo? ¿Qué dijo? ¿Que esto, que lo otro? No, a ver, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice esto, dice todo lo contrario. Dice, no, entre ustedes no será así. Yo di mi vida por las ovejas, ustedes tienen que dar su vida por las ovejas. Pablo fue un verdadero apóstol que sufrió azotes, persecuciones, hambres, ayunos. Él oraba, una de sus oraciones por todos era que conozca, que Dios les diera espíritu de revelación en el conocimiento de su voluntad, para que sepan las riquezas que el Señor nos ha dejado. Pero él sabía que eso dependía de su exposición de las Escrituras. Por eso les pedía, y también a la vez oren por mí, para que hable como debo de hablar, dice, y dé a conocer los misterios del Evangelio con denuedo, con sabiduría, y que todos entiendan. En otras palabras, Pablo diciendo, porque yo soy como Jesús, yo no me voy a enseñorear, tengo autoridad, pero para edificarlos a ustedes, no para pisotearlos. Y termino con esta frase de un cristiano en la antigüedad que dijo, Dios puso a los pastores para vestir a la novia, no para manosearla. ¿Quién es la novia de Cristo? La iglesia. Y estamos para vestirlos, ayudarlos para el encuentro final. ¿Cuántos quieren ese encuentro? Depende de la enseñanza, de la doctrina que se les enseñe. Que Dios nos dé sabiduría a nosotros, nos libre de abuso, pero ustedes, la otra parte, sométanse, pero hasta donde la Biblia marca. ¿Se dan cuenta cómo ambos salimos beneficiados? Y así vamos a ir creciendo en los caminos de Dios. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Tú dijiste que la verdad la conoceríamos y esa verdad nos llevaría a una libertad ya no más de esclavitud, ya no más de manipulación. Señor, sácanos de la ignorancia, saca a tu pueblo de la ignorancia. Tú prometiste, Señor, poner pastores que conforme a tu corazón, que apacienten el rebaño con ciencia, con inteligencia, con tu palabra, Señor. Los gobernantes de las naciones se enseñorean, los pisotean, abusan de su autoridad. Mas entre vosotros no será así. Señor, ayúdanos a dirigir a tu pueblo, Señor, a tu rebaño por el que diste tu vida, porque un día daremos cuentas delante de ti. Pero también las ovejas, si se sujetaron a la palabra y a la enseñanza bíblica que hayan dado los pastores. Todo es la parte de un todo, Señor. Son partes de un todo. Ayúdanos a cada uno a poner nuestra parte y caminar y crecer y conocerte cada día más, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Riqueza.
olvidan de ti. Pero yo te pondré en primer lugar. Dios de mi salvación, siempre ocuparás el primer lugar en mi corazón. Dios de mi salvación, siempre ocuparás el primer lugar en mi corazón. En mi corazón. Algunos prefieren seguir riquezas antes que a ti.